De Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Mañana intensamente fría en la capital de la República y entiendo que en todo el callejón interandino desde la provincia del Carchi hacia seguramente la provincia de Chimborazo y no se diga Cañar y Azuay. Pienso que el clima es adverso este momento. La temperatura en Quito, 8 grados centígrados, 8 grados centígrados. Hay que vestirse adecuadamente. Una gripa en estas circunstancias, un resentimiento del cuerpo frente a la adversidad climática, no conviene a ningún integrante de cada una de las familias capitalinas. Bueno, aquí tenemos los principales titulares de los rotativos Diario El Comercio de este lunes 23 de julio del 2018. 22 campos se licitarán bajo contrato de participación. Este gobierno busca inversión para los pozos petroleros en Sucumbíos y en Orellana con un modelo en que la empresa privada asuma el riesgo. Saldrán a licitación 2 procesos intracampos. Hay un intracampos 1 y hay otro que se llama intracampos 2. Y va a poderse aplicar la nueva modalidad tras los ajustes que se plantean a la ley de hidrocarburos. Además, Petroamazonas está en un improceso, debe ser, ¿sí?, para devolver a la Secretaría de Hidrocarburos 14 campos petroleros. Bueno, yo quería comentarles brevísimamente, la gran desilusión con la que me encontré el día de ayer respecto del inmenso sur quiteño. El graffiti nos ha invadido, literalmente. No hay 1 metro cuadrado de las viviendas, de todas las barriadas del sur de Quito, que las recorrí íntegramente por hacer una comprobación respecto a la mejora de cobertura que hemos instalado nosotros para el sur de la capital a través de nuestra señal de amplitud modulada, ya que la frecuencia modulada avanza hasta La Tacunga con nuestra señal en Quito, abiertamente lo propio a la provincia de Imbabura. Pero nos llevó una desilusión impresionante. La ciudad de Quito está en la parte sur, prácticamente distorsionada de lo que debe ser una cabecera de república, una ciudad abandonada a su suerte. No hay 1 metro cuadrado, repito, donde el graffiti no haya invadido todas las paredes y murallas de esta urbe que merecía pues otro tratamiento, especialmente en su estética, por lo menos elemental, ¿no? Pero qué pena verle a la ciudad de Quito en el sur de la capital, en el sur es una cosa pero espantosamente terrible.
no hay adjetivización que quepa. Está la gente que me escucha en el sur de nuestra ciudad, me escucha nítidamente, con gran fuerza, y saben perfectamente que estoy diciendo una verdad, que conviene no sea una verdad a medias, conviene que sea una realidad, la que nosotros, a manera de promoción para una exigencia radical de quienes figuran como candidatos a la alcaldía de Quito, sepan a dónde van, sepan qué misión deben cumplir con prioridad total. Una verdadera lástima el sur de Quito, una verdadera lástima el sur de la capital de la República. Yo no he visto urbe alguna en todo el territorio nacional que adolezca de esta falencia provocada por grupos que, no sé, que intentan demostrar, seguramente rebeldía, búsqueda de redención o desajustes por el desempleo, no sé. Bueno, el señor economista Washington Herrera está con nosotros y vendrá ya mismo el economista Vicente Albornoz. Él se lució en una intervención ayer en el canal Teleamazonas, en el programa de Andrés, y fue muy bien cotizada su intervención y advertida su gesto y conocimiento técnicos en materia económica. Economista Washington Herrera, me da mucho gusto en saludarle y quiero que tenga usted la gentileza de advertirnos si fue de su agrado o pudo atender la discusión que se ejercitó en Teleamazonas la noche de esta víspera respecto a la situación económica por la que está atravesando el país. Hay muchas partes, hay muchos elementos que vale la pena toparlos, evaluarlos. Nos da la impresión de que las lecturas son tremendamente adversas en contra de el manejo económico. Los resultados no han sido los que esperaba. Esta especie de focalización, yo creo que esperaba el gobierno, y esta focalización de subsidios se considera, economista Herrera, elemental para optimizar los gastos del Estado. Focalizar los subsidios. ¿De qué estamos hablando? Porque escucha a mucha gente una necesidad impostergable, seguramente de hacer un ejercicio de revisión de costos de combustibles, ¿no? o algo por el estilo. Pero medidas comprometedoras para el lado social, pero necesarias para el aspecto económico. Usted, ¿cómo nos orientaría este momento de acción? Mis felicitaciones, Vicente. Le estuve escuchando ayer y estuvo bastante acertada su posición dentro de un panel muy respetable, muy respetable. Pero no soportó usted las mentiras. Bueno, tenga la bondad de Washington Herrera, si puede ser tan amable en darle si puede pasar revista a la situación económica, especialmente de iliquidez de la caja fiscal y de ausencia de ideas para solucionar el problema. Yo me imaginé otra cosa con el ministro de Economía, pero bueno, no estamos o entendiendo lo que buscan hacer, o simple y llanamente se metió en un escenario bastante complejo para él, porque no es nomás, pues no es cuestión de dar una aceptación a una tragedia económica y luego quedar absolutamente mal. Pero, ¿cómo ve usted las medidas de focalizar los subsidios como solución para este problema de iliquidez crónica y fatal de la caja fiscal ecuatoriana?
Efectivamente, yo creo que el tema de los subsidios ha sido olvidado por el momento, porque en verdad tiene una gran repercusión social y grandes riesgos de carácter político. Pero me parece que ese es un error, es un enfoque parcial, es un enfoque populista que no responde a la realidad. A mí me parece un que... enfoque populista, perdona. Porque eso, regalar da votos. Regalar da votos. Y la política de Papá Noel ya en un país en donde tiene tantos desequilibrios, pues no cabe. Entonces hay que enfrentar, pero hay que enfrentar con habilidad, hay que enfrentar con claridad y hay que enfrentar con credibilidad. Por ejemplo, el subsidio a la gente pobre, el bono de la pobreza, eso tiene que ser mantenido claramente. Definir que eso se va a mantener, pero no se va a incrementar cuando le dé la gana a un gobierno por hacer populismo, no. También eso tiene que ser controlado de acuerdo a las variables macroeconómicas. En segundo lugar, el subsidio al gas tiene que ser en verdad focalizado, es decir, que ese subsidio debe regir para la gente que realmente necesita y debe comenzar inmediatamente a subir en forma lenta. ¿Qué quiere decir en forma lenta? Que no haya una subida abrupta que pueda remecer a la economía popular, que va a sufrir mucho cuando el gobierno decida aplicar una austeridad responsable a la economía ecuatoriana. Entonces, el subsidio al gas, por ejemplo, diría yo, podría comenzar subiendo 5 centavos cada mes. 5 centavos cada mes solamente, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que ese subsidio no va a ser eterno, que ese subsidio no puede mantenerse porque los desequilibrios de la economía ecuatoriana en los próximos 10 años van a seguir afectando precisamente a la clase pobre, porque todo ajuste derivado de un desequilibrio económico afecta más a los pobres que a los ricos. Entonces, eso hay que entender bien para empezar ya a subir 5 centavitos a la bombona de gas. Entonces, el pueblo se dará cuenta de que aquí para adelante ese precio va a ir subiendo despacito, ¿no? Razonablemente, y entrará en un análisis de si le conviene consumir gas o pasarse a consumir la energía eléctrica que le sobra al Ecuador. Esto es una cuestión de sentido común. Si hemos hecho 5 o 6 hidroeléctricas, bien o mal, pero que ya están produciendo energía eléctrica, hay que consumir los ecuatorianos a precios apropiados. Del gradualismo del presidente Correa? Perdón, del presidente Borja. Nosotros en el tiempo del gobierno del presidente Borja señalábamos una subida mínima de centavos al galón de la gasolina y devaluábamos en enero, pero anunciábamos en junio anterior cuánto iba a costar el dólar después de 6 meses. Sí, eso es transparencia, claridad, para que la gente, las élites económicas y el pueblo se den cuenta a dónde van a llegar. Entonces, para repetir, el gas debería empezar a subir despacio, lo mismo que el gasoil, que el diésel, porque no puede ser que haya décadas de una economía no sincerada a la realidad, porque tenemos que enfrentar las realidades. Aquí ya no se trata de ideologizar, sino enfrentar la realidad. Y para enfrentar las realidades hay que saber despacito. Hay que saber lo que es un pero de la socialdemocracia, esto de despacito, poco a poco. Poco a poco, porque hay que abrir las llaves cuando hay que abrir y cerrar las llaves cuando hay que cerrar, para no afectar al pueblo del Ecuador. En segundo lugar, en cuanto a la gasolina. En cuanto a la gasolina hay que estar claros que a partir del año 25, todas las fábricas de automóviles y de automotores empezarán a vender carros eléctricos en forma masiva. En este momento están tratando de llegar a una eficiencia para que el carro eléctrico no sea muy caro, y habrá que hacer una serie de adecuaciones en el mundo entero para masificar la venta de carros eléctricos. Eso solucionaría
y se necesitaría Parece menos que dinero con esta para el primera subsidio parte, a la gasolina. El señor economista Vicente Albornoz no está del todo de acuerdo con usted. Bienvenido, muy buenos días. Les quiero hacer pelear, pues. Tenga la bondad. No, Conceptualmente. Creo que le voy a decepcionar un poco, Gonzalo. Bueno. Estoy en gran parte de lo que ha dicho Washington totalmente de acuerdo. Ya. A ver, me parece... La metodología es lo que a mí no está el pero momento fiscal en condiciones de poder hacer despacito las cosas. ¿No le parece a usted que se requieren medidas un poco más drásticas? A ver, vamos... En términos de velocidad, quiero decir, ¿no? Vamos un poco a los conceptos. A ver, me parece la frase de Washington muy adecuada, ¿no? Regalar da votos. Claro que sí, claro que da votos, pero la idea es, ¿ese regalo es bueno o es malo, no? A ver, ¿cuáles son los problemas de los subsidios a los combustibles en este país? Yo veo como 3 grandes problemas. El primero son injustos, porque benefician mucho más a los ricos que a los pobres. Si una persona tiene un auto de 6 cilindros y tiene piscina en su casa y secadora de ropa de gas y calefón de gas, no merece subsidios. Además el tamaño del subsidio que tiene es enorme, ¿no? Al costo Frente de a todos. frente a una persona, supóngase una persona que lo único que hace es viajar en bus, y que sí, se beneficia del subsidio al gas, al diésel por viajar en bus, y por tiene eso 2 focos en su exacto, entonces es completamente injusto los subsidios. Primera cosa. Segunda cosa, es un gran beneficio los subsidios de estos para los contrabandistas colombianos y peruanos que se llevan el gas a los países vecinos, sobre todo al Perú, porque ahí es la diferencia de precios todavía más grande. Es grande con Colombia, pero es todavía más grande con Perú. Y finalmente, crea un incentivo para que la gente consuma combustibles fósiles. Y eso es contaminante y aportamos a la contaminación y al calentamiento global. O sea, argumentos en contra hay cualquier cantidad. Valoremos un poco los subsidios. Más o menos el Ecuador en estos últimos 3 meses que tengo datos, enero, febrero y marzo, ha estado subsidiando 200 millones mensuales los combustibles. La abrumadora mayoría de ese subsidio se va al diésel. Al diésel se va casi 2/3 partes del subsidio. Se va un poco más del 20% al gas, ¿no? Y el resto, que es en total, sí, un 15%, alguna cosa así, se va a las gasolinas. La gasolina super recibe un subsidio muy pequeño, la extra un poco más grande, pero insisto, casi 2/3 partes se va al gas. Al diésel y un 20% al gas, un poco más del 20% al gas. La mecánica de cómo reducir los subsidios uno puede discutir un poco. Sí, ahí yo sería un poco menos gradualista, pero no creo tampoco que haya que mañana poner el diésel a $2 o a $3 del galón, algo así sería muy complicado, ¿no? El gas yo creo que debería atacársele con más velocidad. Con más El problema del gas es que políticamente sí es una pesadilla, ¿no? Lo que estoy diciendo yo, estoy diciéndolo desde fuera del gobierno, obviamente, a mí no ni me beneficio, ni me alegro, ni me entristezco que el gobierno sea más o menos popular, pero durísima la pelea política por subir el precio del gas. Pero yo creo que el gas debería subirse más rápido y el diésel más lento, pero sí deberíamos apuntar a un momento lo más cercano posible en que ya no estemos subsidiando, porque insisto, el subsidio a los combustibles es desde varios puntos de vista un absurdo. Ahora, tenga la bondad de economista Herrera. ¿Cuáles son las medidas que usted arrancaría a establecer en el aparato gubernativo? Reducir el tamaño del Estado, el gasto corriente y el tema de esto de la remisión de subsidiar impuestos, digamos, ¿no? Remisión. A mí pagarán nomás lo que ustedes quieran. Prácticamente les han dicho desde Carondelet a todo el empresariado ecuatoriano. Y sin ninguna vergüenza, gente que se ha beneficiado durante tantos años con este modelo, pues pide perdón para sus deudas fiscales. Eso no me parece lo más adecuado. Es una poca o escasa contribución. Y parecen no entender el sumum del problema de esta revisión y de esta remisión, así como el anuncio de inversión por parte del sector privado. Richard Martínez, el nuevo ministro de Finanzas y Economía, ha dicho lo que sigue respecto
a este emblema de duelo de la economía del Estado? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para optimizar el tamaño del Estado. Hemos recibido un Estado con muchas ineficiencias, un Estado que tiene muchos espacios de mejora, pero tenemos que hacerlo con sensatez y con orden, porque no podemos afectar tampoco a los más vulnerables. Ese ha sido nuestro compromiso. Para llegar a este nivel de convergencia del que hemos hablado, es indispensable avanzar en una reducción gradual del tamaño del Estado. El próximo año tenemos que incluir dentro del gasto el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del 40% de las pensiones jubilares. Eso hace que el esfuerzo para alcanzar el déficit se vea matizado por este tipo de cosas, pero no nos distraemos del objetivo, que es lo importante, que en el año 2021 tengamos un déficit primario o tengamos un equilibrio primario. Para este año nosotros aspiramos a tener un déficit primario de cerca de 1.100 millones de dólares, el próximo año aproximadamente unos 500, 600 millones de dólares, y así hasta el 2021, donde ya esperamos estar en el equilibrio e incluso en un superávit primario. Tenemos una expectativa importante de crecimiento de la producción petrolera. Estamos trabajando con todas las áreas del Estado para lograr mayor producción, en este caso con el Ministerio de Hidrocarburos, llevar la producción hacia arriba, de tal manera que nos permita también tener un mayor margen. Consideramos nosotros que debe destacarse como altamente positivo es que cortamos la contaminación que existía del déficit fiscal hacia las reservas, es decir, el Banco Central ya no le va a poder prestar al gobierno. Es una medida muy potente, creemos, en aras de devolver la confianza, pero también de proteger el mayor bien de los ecuatorianos, o uno de los mayores bienes, que es la dolarización. Lo que se encargó de desmentir y de esclarecer el señor ministro Martínez es que el régimen no ha pensado, por lo menos desde esa cartera de Estado, en comprometerle al presidente de la República en una tarea de revisión del impuesto al valor agregado, porque esto, dice, sería tremendamente recesivo, una medida totalmente recesiva y que desalentaría inversiones dedicadas a la producción y hacia la generación de empleo, que es otra de las tragedias que estamos nosotros tratando de asimilar, economista Herrera. Me voy a expresar respecto de lo que pienso del momento económico que estamos viviendo y qué podemos hacer en tal sentido. ¿Usted quiere dar una recetita? Quiero decir que la economía ecuatoriana en este momento está estancada. Y por más que crezca al 2% en el año 18, si la población crece también al 2%, no hemos crecido nada en términos per cápita. ¿A cuánto debemos crecer este momento? Por lo menos debemos crecer un 1% por encima del crecimiento de la población, pero eso parece muy difícil por varias razones. ¿Cuánto es eso? Perdone. Yo diría que deberíamos crecer al 3%. Yeah. Para hablar de crecimiento. Mientras tanto, estamos estancados si crecemos al 2%, porque la población crece al mismo 2%. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Un gran acuerdo nacional entre gobierno, empresarios, trabajadores, en que todos podamos ceder algo de nuestras pretensiones, de nuestras aspiraciones, para salir de este momento que permita salir del estancamiento, o sea, que no nos lleve a un retroceso de la situación actual. Ese es el problema por el momento. No estamos hablando de un gran crecimiento, sino evitar salir del retroceso económico. Para salir del retroceso económico, lo primero que veo yo es que para que el gobierno tenga autoridad moral para recaudar más, para tomar alguna medida frente al resto de la población, el gobierno, digo, para tener una autoridad moral, tiene que empezar aplicando una austeridad responsable. Autoridad responsable, autoridad moral responsable, una austeridad real, no es mandar sacando a los empleados a troche moche, no. Se trata de sembrar en la sociedad ecuatoriana la necesidad de no desperdiciar los pocos recursos. Por ejemplo,
Si el gobierno manda sacando a los pipones que no hacen nada, no causa ningún mal ese despido. Porque no es justo que una persona que no hace nada en la burocracia siga ganando un sueldo. Entonces, eso claramente existe en todas las instituciones. Gente que está de más. Entonces, ahí cabe una labor que no choca con la justicia social, no choca con la justicia política social, choca realmente con una situación que no debe ser mantenida. Pagar sueldos al que no hace nada. En segundo lugar, yo creo que hay muchos gastos por evitar, demasiados gastos en viajes internos y externos. Hay que ver cómo los funcionarios usan los aviones, 3, 4 carros cada uno. Yo me acuerdo con el gobierno de Borja y yo mismo hice el decreto para prohibir la importación de carros durante 3 años para el Estado Nacional, porque habíamos recibido 320 millones de dólares de saldo rojo en la Reserva Monetaria Internacional después del gobierno de Febres Cordero. Una broma. Entonces, para los 320. Tiempos, ¿no? 320 millones, no teníamos un solo dólar. ¿Cómo íbamos a importar? Sí. Hasta el punto que usábamos los carros usados del Banco Central. Ahí andaba desde el presidente de la República para abajo. Hay que dar estas señales de austeridad responsable. Demasiada publicidad del gobierno, de los municipios, de los que quieren ser alcaldes, de los que quieren ser asambleístas. Todo el mundo usa el dinero para crear una imagen con dinero ajeno. Sí. Por favor, eso se puede. ¿Cómo podemos mantener empresas prohibir, quebradas? No evitar, sino prohibir, ¿no? Prohibir. ¿Cómo podemos mantener empresas quebradas? ¿Cómo prohibiría aquello? Señalando en el presupuesto un gasto máximo para publicidad. El municipio de Quito gasta más en publicidad que en llenar los baches. Por favor, eso no está bien. Eso no está bien. Las empresas que están perdiendo dinero no deben ser cerradas para no seguir perdiendo dinero. Pero eso es apenas lógico. ¿Cómo podemos mantener empresas en esa? Y luego hay instituciones inútiles, tanto nacionales como internacionales, son instituciones inútiles. Entonces, solo entonces, si el gobierno hace eso, podrá reclamar a la población una mayor colaboración, podrá pedir que los empleados mejoren su productividad, hagan mayor esfuerzo para producir, podrá pedir a los empresarios que inviertan sin esperar un retorno inmediato, sino que un proceso de maduración razonable para que los empresarios tengan seguridad de invertir, también colaboren en la productividad. Y luego viene un tema que yo querría plantear. Se le está olvidando los combustibles importados. Los combustibles importados, pues eso... ¿Sabe cuánto de pérdida para la caja fiscal emana de ese gasto? 3,000 millones de dólares. Y si sube el precio del petróleo, sube el subsidio también. Claro. Pero hay un punto que se ha discutido, pero que hay que ponerlo también con total claridad. No se puede mandar sacando al empleado público si no hay un calce con la generación de empleo privado al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? El calce. El calce es que la empresa privada aumente el número de trabajadores privados al tiempo que el Estado se achique y despida a empleados públicos para que puedan ir a trabajar al sector privado. Ese es el calce. Si no hay el calce, si hay el descalce más bien, claro, tendríamos una situación social muy fuerte porque tendríamos más desocupados sin que se hayan creado empleos privados. Entonces yo digo, hay que diseñar una política de compromiso de todos. Compromiso de los empresarios que una vez que van a recibir exoneración de impuesto a la renta por 15 años, ¿no? Se comprometan a generar empleos y cuando haya ese compromiso, recién empezar a despedir a la gente. Porque si no, haríamos un caos social impresionante. Y una recesión económica el caos impresionante. Social? ¿En qué consistiría? En la desocupación ¿Cómo deberíamos mayor, imaginar ese en la caos desocupación social? mayor de gente
que salió ¿Usted cree en la que esperanza habría de tener una un empleo caída de privado consumo y al también? final no tiene el empleo ¿Una privado? paralela caída de consumo? Por supuesto. Bajaría Pero, la demanda de ¿qué le productos. parece a usted si yo bajaría le el indico consumo. la dirección de un edificio dedicado a la administración de la justicia, donde hay 1,000 empleados? Tienen que hacer turnos para entrar a ocupar los pupitres, los escritorios, las facilidades para poder, justificar su presencia como empleados de ese... Todo eso ocurre Eso no hizo solamente el en el Consejo de Ecuador, la sino en los Judicatura. consulados. Usted vaya al exterior y los cónsules no tienen dónde sentarse. Tienen que trabajar los unos en la mañana y los otros en la tarde. ¿No? Es terrible. Se acaba de nombrar cónsul en Alicante, cuando es una ciudad que no tiene casi trabajadores. Pero un clima agradable, bonitas playas. Claro. Entonces, buen estamos premio. también, no hemos comprendido que debemos trabajar con una política de escasez, no de abundancia. Eso se acabó. Entonces, si no Es que el hacemos sector estas privado correcciones, no ayuda en el gesto de generar más empleos, de invertir. Eso ya le corresponde Yo diría que defender no es o ayuda, ¿no? atacar. No es ayuda, No es claro ayuda, que sí. necesitan Tenga la el bondad, trabajo. Vicente. ¿Por qué el sector privado está calmado, agotado, A ver. desmotivado en intervenir, digamos, en los sectores productivos y generar trabajo, generar empleo? Veamos primero un poco de números. Y creo que hay una curiosa coincidencia aquí. Más o menos, yo decía, cada mes los subsidios a los combustibles se llevaron $200 millones en este año, en promedio, ¿no? Y lo interesante es que el déficit fiscal, en promedio, es un poquito más de $200 millones al mes. Ahí yo creo que hay una gran tentación, ¿no? A ver, el primer semestre del año siempre es el semestre bueno para el gobierno, ¿no? Porque tiene altos ingresos y pocos gastos. Pero fíjese la tentación que habrá para el ministro de Finanzas de decir, si es que no tuviera subsidios, no hubiera tenido déficit en el primer semestre. Es bien interesante eso, ¿no? El subsidio es muy similar en este primer semestre del 2018, el subsidio a los combustibles es muy similar a el déficit fiscal. Imagínense lo que sería no haber tenido déficit en el primer semestre si es que no hubieran subsidios. Ahora, hasta ahora, sí ha habido un ajuste del gasto público. Hay que reconocerlo, si uno ve los datos, ha habido un ajuste del gasto público, pero ¿dónde se dio ese ajuste? ¿Dónde? Sí. Es básicamente en gasto de capital. O sea, las inversiones públicas han sido, permíteme usar la palabra, mochadas. Totalmente mochadas en los primeros meses la verdad, desde fines del año pasado han sido mochadas las inversiones públicas. Donde no se ha reducido el gasto es en la parte más difícil de reducir, que es el gasto en personal. Y para este año, para el 2018, el gobierno planea gastar $10,000 millones en remuneraciones de empleados públicos. ¿A dónde se va esa plata? Un 25% se va a educación. Otro 25% se va a policías y militares. Y finalmente un 16% se va a salud. Supongamos que en esos sectores no se hacen ajustes o se hacen muy pocos ajustes. Yo estoy seguro que en educación, en salud, en policía, en defensa, se puede optimizar el gasto y reducir algo. Pero supongamos que ahí, porque son los sectores delicados de la economía, no se hace un solo ajuste. Igual queda un montón de espacio para hacer ajustes. El 34%, más de un tercio, más de $1 de cada $3 gastado en remuneraciones por el gobierno, no se va ni a educación, ni a salud, ni a policía, ni a defensa. Entonces, espacio para hacer ajustes hay abundantes para el gobierno, incluso sin topar un centavo. ¿Y a dónde está yéndose el 34%? A lo que usted decía, Gonzalo, a los servidores públicos, a lo que decía Washington, a los cónsules, a los consulados, al consulado de Alicante al consulado de Alicante, etcétera, etcétera. Allá se está yendo gastos alegres. No sé si alegres, pero yo diría tétricos, inútiles, inútiles. No más que inútiles, improductivos, ¿no? Improductivos. Esa es la palabra. E insisto,
Yo creo que cuidar el gasto de educación es importantísimo, pero seguro que hay cómo hacer optimizaciones ahí. El gasto en salud, en defensa, en policía, son importantísimos. Pero el ministro Ledesma seguro que debe hay donde decir, ajustar. pero aclárame, Vicente, ¿dónde es que se van estos, este 34%? ¿En qué sitios para yo poder ubicarlos? En el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio, no de Educación, sino los viajes que hacen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un montón de agencias con nombres impronunciables, en la empresa que coordina empresas públicas. Yo que sé, ahí hay una cantidad enorme, pero ese Hay sí. una institucionalidad administrativa inventada a fuerza de las circunstancias. Pero ese sí es el trabajo del ministro, ¿ah? Ese es el trabajo del ministro, el coger y sentarse. Por eso le estoy dando él sentarse, datos. Quiero que le sentarse den datos al con su ministro colega, Ledesma Huerta. el ministro de X, Y o Z, no, el ministro de Finanzas. Él tiene que sentarse con sus colegas de los diferentes ministerios y decirle, a ver, hermano, ¿cuánto estás gastando? ¿Cuánto vamos a ajustar contigo? Y después, no importa qué dato diga el ministro, el otro, ¿no? Hay que decirle que ajuste más. Y después que ajuste un poco más, después un poco más, y por ahí ya llegar a un acuerdo. Pero ahí sí es un trabajo del ministro de Finanzas, del ir diciendo, a ver, ¿dónde cortamos, señores? ¿Dónde mochamos el gasto? Porque ahorita ya no hay cómo cortar mucho gasto de capital, porque ya está bien bajo, ¿no? Entonces, ahora, ahí hay un espacio para el ajuste, ya es donde tiene que hacerse. Ahora, a su pregunta, Gonzalo, ¿por qué el sector privado no está creando más empleo? Muy sencillo. Porque el gobierno anterior y hasta ahora, hasta hace poco, el gobierno actual, crearon todos los incentivos para que el sector privado no cree empleo. No sé cuántas, pero decenas de reformas tributarias que lo único que hicieron es que la gente se asuste. Reformas laborales que le vuelven más complicado despedir gente, reformas societarias que hacen que sea muy difícil ser socio, ser accionista de una empresa. O sea, se vuelve peligroso ser accionista de una empresa. Entonces, ¿quién va a comprar acciones en una empresa con la legislación que tenemos ahora? Entonces, si tuvimos un gobierno que durante 10 años más el primer año de su sucesor, en total 11 años, se hizo todo lo posible para desincentivar a las empresas para que creen empleo, sorpresa, las empresas no crean empleo. Y lo de sorpresa es totalmente irónico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para que las empresas creen empleo? Por un lado, decirles el país tiene una economía que va a estabilizarse y tranquilizarse. Creo que por ahí las cosas han caminado bastante bien, si hay un mérito aquí del gobierno actual. Pero por otro lado hay que decirles, señores, vamos a cambiar, vamos a volver unas normas laborales un poco más equitativas. Vamos a destruir las cosas que les incentivan a no crear empleo. Y eso es un trabajo político bien complejo, porque aquí hay muchos tabús y muchos dogmas de la legislación laboral, las normas laborales, etcétera. Pero el romper con eso va a permitir crear empleo. Ahora se está oyendo muy frecuentemente que ha llegado el momento y que la coyuntura economista Herrera parecería viable al retiro del subsidio a las gasolinas. Esto traería una consecuencia de desbarajuste político y de una injusta apreciación del problema, porque los recortes hay que realizar donde hay privilegios, y los privilegios parece que están en la zona intermedia entre la burocracia desmesurada y seguramente los gastos corrientes que estamos comentando se están realizando desde hace algún tiempo en el Estado. Este individuo, el expresidente que le antecedió precisamente a su coideario, el señor presidente Moreno, coideario de hace tiempos, pero coideario al fin, trajo un modelo que subsidiaba prácticamente el trabajo. Le dio un refrescamiento a las actividades disque productivas, pero solamente en el estamento fiscal, en el estamento de gobierno. No así, no contagió, digamos, un ímpetu de inversiones en el sector privado. Entonces, las seguridades que hay que establecer para el sector privado, no solamente para el que nos acompaña a través de las cámaras de la producción,
que si no les da, pero hasta el último centavo de seguridad, centavo en términos reales, los centavos de seguridad, ellos no ofrecen ninguna contribución. Lo que sí están primeritos es haciendo cola para que les perdonen, o sea, este proceso de remisión de impuestos que me parece fue no adecuado para la época, totalmente inadecuado. Entonces ahí está el señor presidente de la Cámara de Comercio celebrando esto. El presidente de la Cámara, el señor economista Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industria, celebrando esto. Esto no hay que celebrar. En un momento de tragedia económica de carácter fiscal, ¿cómo vamos a estar todavía pidiendo remisiones? Eso me pareció, yo lo dije oportunamente, ¿verdad, estimados amigos oyentes? Yo dije, esto no es de empresarios que quieren atender la coyuntura de nuestro país, que quieren atender las zonas donde ellos han tenido, quieran o no, ventajas comparativas en relación a otros círculos ciudadanos, que en cambio han perdido su competitividad de vida. Yo ayer estuve en el sur de la urbe y me di cuenta el estado de pobreza generalizada que estamos viendo, una verdadera tragedia socioeconómica, créame. Esa gente ya no tiene que comer. Es una cosa terrible. Y claro, la protesta de los muchachos con el graffiti se hace algo así como exhibir ante la mirada de todos los que tienen la mala fortuna de recorrer por esas calles, que es una cosa terrible. Y a mí me dolió profundamente. Digo, el país no es el que vivimos en el norte de la ciudad. No, es otra cosa. Es otra cosa, es otra urbe. Completamente distinta. Tenga la bondad de economista. Mire, efectivamente, sacar al país adelante, salir del estancamiento a que me he referido, realmente necesita una posición nueva de los dueños de los capitales que trabajan en el Ecuador, los medios de producción. Más que de los empleados de las cámaras, de los dueños, de los que toman las decisiones. Ellos tienen que darse cuenta que si no colaboran no va a crecer el país. No va a crecer el país. Todos dicen que hay que abrir los mercados del Ecuador, y yo estoy de acuerdo con eso, para sacudir a la empresa ecuatoriana con la competencia de la importación de nuevos productos que entrarán al mercado ecuatoriano con 0 aranceles. Por ejemplo, se dice que queremos entrar a la Alianza del Pacífico. Eso exige negociar con México un tratado comercial, y México pedirá que le abran el mercado automotor de todas las marcas que ellos producen. Ellos producen 12 marcas de automóviles, europeas, coreanas, americanas, y esos carros vendrán con 0 aranceles, y entonces la industria ecuatoriana tendrá que afrontar esa competencia. Eso sacudirá a la empresa ecuatoriana. De otra manera no, porque mal o bien están protegidos, ¿no? Y eso no abona a la productividad. Están dormidos. Correcto. Dormidos en materia de productividad. Sí. Otra cosa que a mi juicio es muy importante darse cuenta es que va a ser muy difícil, ya cuando rijan las medidas, aceptar que por una parte a ciertas personas que hagan unas inversiones, y eso hay que comprobar, hay que hacer un reglamento muy estricto para que no sean inversiones falsas, para que no pongan en los balances las inversiones, sino que sean inversiones reales, tengan una exoneración de 15 años del impuesto a la renta, mientras que los empleados de esas mismas empresas pagarán el impuesto a la renta sin ninguna exoneración. ¿Y quién monitorea? Ahí hay un problema, ¿quién monitorea hay un problema esto? de visión. ¿Quién revisa Y en esto? tercer lugar, en cuanto al Ministerio de Finanzas, yo creo que hay que tomar ejemplos de otros países parecidos de tamaño igual. En Bolivia hubo un ministro de Finanzas durante 11 años, el economista Arce, que desgraciadamente ahora está delicado de salud,
que es el que manejó la economía boliviana de modo tan acertado y racional y estricto. ¿Y cuál fue su modelo? Que creó una reserva monetaria que llegó gigantesca. a 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Allá en fue el 11 fulano años. a que le preste Entonces, su coideario y le dijo, fíjese no, usted, esto es sagrado. Fíjese no usted. te puedo prestar, No, es que le dijo a él Correa. gobernaba desde el punto de vista económico, mientras el presidente Morales hablaba contra el imperialismo yanqui. El que manejaba la economía le decía, no te puedo dar a un pueblo de 1.000 habitantes un coliseo, pero si me presentas un centro de salud o una escuela, para eso te puedo dar. Entonces él manejó con mano lógica, pero de hierro. Aquí Vicente dice, algo habrá que hacer. A mí me parece que no es tan difícil poner en el presupuesto del año 19 unos límites al gasto, incluso sectorialmente, para decir, en publicidad, la superintendencia tal, porque hay miles de superintendencias, no podrá gastar más del 2-3% en publicidad, porque no está compitiendo con nada, se hace publicidad para competir con algo, para ganarle a alguien. Y por otro lado, la empresa privada tiene que empezar a trabajar de una manera más sincera. Por ejemplo, Gonzalo, la Comunidad Andina de Naciones acaba de dictar una multa de 34 millones de dólares a 2 empresas colombianas que manejaron el precio del papel higiénico y de los papeles. Monopólicamente. Un duopolio de 2 empresas que hace 15 años se pusieron de acuerdo para manejar los precios en el Ecuador. Y eso la Comunidad Andina acaba de dictar una multa. Una sanción. Sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ahí hay algunas prácticas ilegales que esta Superintendencia de Control de Mercado, que no tiene titular desde hace algún tiempo, debe ocuparse de esas cosas para que todo el mundo camine rectamente. Camine rectamente. Porque esto interesa a todos. Así es. A todos, porque el país necesita crecer y eso beneficia a todos, no solo a algunos. A los empresarios con sus utilidades bien ganadas. Al Estado con impuestos bien pagados, bien recaudados. Y al trabajador con sus sueldos que les permitan mejorar su productividad, porque no se puede también exigir productividad al trabajador si no les pagan bien. Entonces, aquí es una tarea de todos y me parece que es el momento de hacer un examen nacional, porque el gobierno lo veo muy débil en esta etapa. Le veo que no tiene capacidad de tomar decisiones claves, decisiones estratégicas, y parecería ser que se quiere dejar el año 21 en una situación proyectada a la presente situación económica. Hay uno de los secretarios de la presidencia, el señor secretario general, debe ser de la administración, a la usanza de la ortodoxia, en el Palacio de Carondelet, el señor Eduardo Jurado, que estuvo aquí el otro día. Él ha dicho en las últimas horas que el régimen prevé presentar nuevas medidas económicas, Vicente, dentro de unas 2 semanas. 2 semanas. Pero claro, no anticipó, no detalló cuáles van a ser esas medidas. Martínez, en cambio, el señor ministro de Finanzas, explica que entre otras medidas ya se ha recortado el presupuesto en 600 millones. ¿Dónde recortaría? No sabemos todavía ciencia cierta. Eso es en gasto de capital, inversión. Sí, y se continúa haciendo un trabajo con cada ministerio para la optimización de los recursos que realmente convengan mantener al servicio de los secretarios de Estado y de su agenda. Pero también han destacado la decisión de no continuar con contratos ocasionales para no incrementar la masa salarial. Esto está bien. Han comentado que hay mucho por hacer
en las empresas públicas y que de los 5.800 millones que hay que utilizar en compras públicas, se busca bajar al menos 400 millones. Esto de bajar en esos gastos, ¿es bueno o es malo? O se nuclea, digamos, con las ansias que se detiene, quiero decir, con las ansias, las angustias que se le tiene para compararse en épocas el señor presidente Moreno frente a su antecesor. Hay esa lucha también entre los líderes del partido de gobierno, sin querer queriendo, pero busca Moreno que también las cosas no queden estancadas. Y bueno, tiene toda la razón y el derecho de defender también su paso por el poder económico, el poder político. ¿Qué le parece a usted, economista Albornoz? A ver, yo creo que aquí el gobierno de Moreno y el gobierno de Rodrigo Borja tienen una cosa en común. Heredaron un país en mal estado. Obviamente el de Rodrigo Borja heredó el país en pésimo estado, pero el gobierno de Moreno sí hereda un país en muy mal camino, inflado, artificialmente inflada, una burbuja que no nos hacía ver la realidad. Y eso es lo que hay que reconocerle al presidente Moreno como un mérito, ¿no? El hombre políticamente ha ido dando un montón de pasos en lo político y ha ido poco a poco dando pasos en lo económico. Y yo creo que a la larga, si Moreno sigue en la misma línea que está ahora, el país a la larga le va a reconocer a él como el hombre que evitó el descalabro que debió haber venido después de Correa. Pero al igual que él no debe buscar la reelección, ¿o sí? Me imagino que no, pero a ver, al igual que yo le reconozco a Rodrigo Borja que él evitó el enorme desastre que hubiera venido después del gobierno de Febres Cordero, ¿no? Entonces ahí hay que reconocer el mérito al que se lo merece, y creo que si Moreno continúa en este camino, la historia le va a reconocer como el hombre que evitó el desastre, y creo que eso es un mérito enorme y es una manera muy honrosa de pasar a la historia, ¿no? ¿Creó una época de gran bonanza? No, pero evitó un monstruoso desastre, eso ya es un enorme mérito. ¿Y qué es lo que ha pasado a raíz de este colapso de lo que la gente llama en palabras complicadas del modelo correísta? Es muy interesante, y usted hizo un comentario muy interesante, Gonzalo. La pobreza. La pobreza en el Ecuador cayó muy rápido, del 2001 más o menos al 2007. Cayó lentamente del 2007 al 2014. Y del 2014 en adelante dejó de caer. E incluso ha vuelto a subir la pobreza, ¿no? Entonces es bien interesante porque cuando antes de Correa, la pobreza cayó muy rápidamente por el buen crecimiento que tuvimos hasta el 2007. Hasta el 2006 en realidad. Después, en los primeros años de Correa, cuando el precio del petróleo es espectacular, la pobreza cae, pero cae un poco más lento. Y básicamente, Gonzalo, desde fines del 2014, comienzos del 2015, la pobreza dejó de caer. Hoy, la pobreza está más arriba de lo que estaba hacia 2014, 2015, las grandes, las mejores épocas. Y eso explica la percepción suya, Gonzalo. Usted se ha ido al sur de Quito y ha visto mucha pobreza. Sí, eso es algo que se refrenda con los datos oficiales del INEC, que hay un aumento de la pobreza en este país. Hay más pobres ahora de lo que había hace un año, y sobre todo lo que había hace 4 años, justo antes de que empiece la crisis, porque justo junio, julio 2014 fueron los últimos meses así extraordinarios, porque es justo en agosto 2014 que empieza a caer el precio del petróleo y se le desploma la casita de naipes del modelo correísta de crecimiento, que solo se basaba en un gasto público altísimo, financiado con un petróleo altísimo. Y el colapso de eso es lo que le deja el país en tan mal estado al presidente Moreno. Y yo sí creo que estamos en camino, al menos la dirección es sensata para sacar el país. Mr. Herrera. Bueno, a mí Respecto de los modelos, yo creo que estamos viviendo un periodo de transición. No vemos cómo se puede transferir de un modelo al otro en tan poco tiempo. Pero en este periodo de transición hay que sentar ciertas bases. Invitan a hacer modificaciones ciertamente estructurales, pero poner bases para la recuperación económica es lo que le tocaría a este gobierno. Poner bases para la recuperación económica.
salir Es fácil esa... salir de este estancamiento. Ya. Si todos colaboramos, sí, porque ya también hay que evitar esa Reivindique lucha entre que- Estado. ¿En qué están empresarios, colaborando los todo eso. empresarios? Yo creo que ahí no se trata de colaboración, no se trata de filantropía, no se trata de buena voluntad, se trata del interés propio. Al empresario le interesa que el país en donde está sentado crezca, progrese, que la gente progrese, que el consumo aumente, que sus empleados sean más eficientes, y eso con buena educación, que haya buena seguridad. Aquí no se trata de colaborar ni de dar cosas gratis. No, Todos no. tenemos que sincerarnos Pero- y hacer esfuerzos. Pero hay que invertir, Todos. hay que creer en Por el eso, país. precisamente, para creer en el país, también hay que poner su cuota aparte. Pero Pero decir, yo creo... la banda de yo productividad no yo crece. no creo en el país y por eso no invierto. No es así. Economista, la banda de productividad no crece. No crece. No crece, ese es el gran problema. Por ejemplo, todo lo que estamos vendiendo ahora al exterior, nuevos productos, pequeñas cantidades, son más de lo mismo. Porque ya perdimos el tren de la industrialización sobre bases de complejidad. Hacemos una industria muy sencilla. Ya. Ensamblamos carros atornillando las piezas que vienen de otros países. Y si queremos hacer algo importante en industria, ya no es posible en el mundo, porque ya los chinos hacen todo. Ya no es posible, ya perdimos el tren. Pero entonces ahí hay siempre un campo de mejorar el valor agregado de nuestros productos, hacerlos de mejor calidad, saber vender mejor, aprovechar los mercados. Por ejemplo, hasta aquí, las exportaciones a la Unión Europea como producto del acuerdo comercial aumentaron en un 17% en el primer año de vigencia. Y eso ocurre siempre cuando comienza a regir unas nuevas condiciones arancelarias. Pero de ahí para adelante están aumentando más lentamente, están en el 12% ahorita, y el próximo año aumentarán en un porcentaje menor si es que no hacemos nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos un mercado de 500 millones de habitantes con dinero, con poder adquisitivo, con poder de compra. Los europeos. Entonces, hay que ir a Europa, ¿no? Pero ir sectorialmente, 20 empresarios poderosos de un sector, ir a Europa, buscar mercados, ¿no? No solamente a conocer París, a buscar mercados. 20 empresarios de software que hay en el Ecuador, a ver qué pueden vender en software, como hace Uruguay. Uruguay exporta software, exporta talento humano. Nosotros ahí estamos dormidos, no hay nada. Entonces, eso también debe sacudir, y eso se sacude por propia El convicción. prototipo de empresario ecuatoriano es este momento sujeto de un reclamo nacional por su falta de entereza de enfrentar las cosas. Es un empresario hecho al dolor, un empresario calmado, calmachicha, como dicen en el vulgo. ¿Qué le parece que algo está haciendo falta? Por ejemplo, el ministro Carlos Pérez, ministro de Energía e Hidrocarburos, dice que va a licitar 22 campos bajo contrato de participación. Es decir, modelos de contagiar, digamos, un espíritu emprendedor que no aparece por ninguna parte, en ninguno de los módulos productivos. Aparece así un grupo de ciudadanos que pongan su dinero, que pongan sus ganas, que nos hablen con optimismo. Son empresas, son cámaras y empresarios silenciosos que no saben qué están haciendo. Y antes tenían, en otro tipo de gobiernos, tenían una participación, aunque sea a través de los medios de comunicación, y cumplían porque los medios tenían insumos para hacer un seguimiento de lo que ellos querían hacer y los aplaudían. Y yo recuerdo que los dábamos, digamos, canales para que expresen sus anhelos, sus deseos de superación. Ahora no ocurre eso,
es una calma chicha, dicen en provincia. Perdone usted. No, yo la verdad tengo una mejor opinión de los empresarios ecuatorianos de la que usted acaba de expresar, Gonzalo. Yo sí creo que han sido unos héroes que, a pesar del maltrato, las insultadas, es del lado feo. Héroes, dice. Héroes sí, pero durante el gobierno de Correa. Quizás algunas empresas enormes, sí, claro, estaban cercanas a Correa, eso es inevitable, eso es evidente, pero la mayor parte pero gozaron con Correa. Pero Gonzalo, las utilidades más formidables. Sí, pero bueno, pero también porque el gobierno gastaba un montón de plata y tampoco iban a ser tan tontos las empresas de no aprovechar un mercado que estaba ahí. Hubiera sido tonto de ellos, pero yo sí creo que fueron los que sobrevivieron a los ataques, a las reformas tributarias, las reformas laborales, las reformas societarias, las insultadas, las sabatinas, la persecución del SRI. Muchos empresarios, y no estoy diciendo los que están en el tope de las cámaras, pero mucha empresa del país sobrevivió. A la final ganaban, y harto. A la final, no, ¿sabe que no tanto? Ciertas empresas muy grandes de bienes de consumo, sí, pero la clásica empresa productora, la empresa que producía, esa no ganaba tanto, Gonzalo. El Ecuador en la época de Correa se llenó de centros comerciales, de restaurantes de lujo, pero no de fábricas. Entonces, el que tenía espíritu de productor, no de comercializador, que está bien, se necesitan los dos, como que no ganaba en esa época. Y sí, lo que usted dice sí es trágico, porque yo creo que hemos vivido una 10 años, 11 años, donde el gobierno creó una generación entera de jóvenes burócratas dorados, que son unos tecnócratas que se convencieron que mientras más controles había, mientras más impuestos le clavaban al sector privado, era mejor. Yo creo que ahí el país perdió una generación completa de cerebros, que en lugar de aprender a generar riqueza, aprendieron a destruir riqueza. Y eso creo que es uno de los peores legados del gobierno de Correa. Esa generación de jóvenes burócratas dorados dedicados a hacerle la vida imposible a la empresa privada y no a generar riqueza. A mí me parece que eso... Y usted tiene clarito en la mente un montón de imágenes de los jóvenes de burócratas dorados toda la razón. que se volvieron pues unos parásitos de extraer el recurso a la empresa privada, y ahí yo creo que es uno de los grandes retos, y yo creo que ahí sí las facultades de administración de empresas tienen un papel importantísimo, porque ahí es donde hay que generar a los que van a cambiar el país. Vea, Gonzalo, hace 20 años, 30 años uno decía, no, los que van a cambiar, los que van a hacer la revolución y cambiar el mundo están en las facultades, yo qué sé, de sociología, de filosofía, de antropología. Ahorita, Gonzalo, la revolución la van a hacer los empresarios, aquellos que estudien ciencias empresariales, aquellos que tengan la visión de decir, a ver, yo tengo que generar riqueza, porque si no este país se va al diablo. Y ahí pero yo creo tiene que comenzar, como dice Washington, instalándose en determinadas latitudes del planeta Tierra, vendiendo lo que ellos pueden hacer. Claro que sí, Gonzalo, yo siempre he dado este dato, ¿no? La economía ecuatoriana es casi exactamente 1/1000 de la economía mundial. Eso significa que somos chiquitos, sí, evidente, gran noticia, ya lo sabíamos, pero eso significa que más allá de nuestras fronteras, más allá del Carchi, más allá del Macará, exactamente, están 999 veces nuestra economía. Así es. Y Gonzalo, vendiéndonos entre pobres nunca vamos a ir hacia adelante. Correctísimo. Pero para acercarnos al resto del mundo, sí necesitábamos este TLC con Estados Unidos, que Correa y su gente en el gobierno de Palacio impidieron que se firme en el año 2005. Sí necesitábamos mucho más tratados de libre comercio, sí necesitamos acercarnos a Chile, a Perú, a Colombia, a Panamá, a México, a toda Centroamérica, a Canadá. Son países que están ahí, y olvidémonos, a ver, exportarle a Irán. No tengo nada contra Irán, contra exportarle a Irán, pero quedan lejísimos y producen básicamente lo mismo que nosotros. A los que hay que exportarles es a los canadienses, a los gringos, a los europeos, a los chilenos, a los argentinos, a los uruguayos. A esos países hay que ponerles el ojo y empezar a exportarles. Y obviamente los dos países vecinos son mercados importantísimos, y allá hay que acercarnos, allá hay que movernos. El asunto es no esperar que el ministro Campana venga cada vez que viaja y nos diga que trae cualquier cantidad de proyectos de inversión. Yo ya le he contabilizado, superan los 12,000 millones, pero los 2,000 ya no nos dice, porque no tiene ninguna de las seguridades que se debe establecer antes de forjar, inclusive de adrede, forjar con una inventiva muy bastante dinámica, muchos dirán bastante atrevida,
sin un sustento de aprobación. Ahora recién que se va nuevamente al exterior, se ha ido a una cita empresarial muy importante y ojalá le convenza al presidente Moreno la necesidad que tenemos de fusionarnos en la plataforma del Pacífico. Eso se realizó, está realizándose este momento en una de los estados de México, en Jalisco me parece, en una de esas urbes, donde él va a encontrar muchos sujetos que podrían estar en condiciones de poder no venir a invertir. Tienen que venir a hacer con otros empresarios ecuatorianos una suerte de representación, buscar una representación de los logros alcanzados por ellos. Esa es una pelea de ligas mayores de economista que no hemos aprendido. A cambio, solamente tenemos empresarios jóvenes, pero pilas para otro tipo de negocios. Otro tipo de explorar al Estado, beneficiarse de algunos renglones del Estado, pero no son impetuosos, atrevidos, si cabe el término, para, digamos, impulsar una tarea de reactivación económica y de emprendimientos simultáneos con el mundo, con los jóvenes del exterior. Yo quisiera que nos digan cuáles son los enlaces que cada empresa heredada aquí en el Ecuador tiene en conexión con formatos similares de producción en otros países, o con mercados que nos puedan ayudar en insumos, en traslado de insumos desde aquí hacia allá, porque elaborados es muy difícil, pero sí atraer inversiones para explotar lo que tenemos. Esto que nos enseñaron desde muchachos en la escuela a hacer, esa mentalidad emprendedora, está fallando este momento con unas generaciones muy acomodaticias. ¿Qué le parece a usted, Sí, me parece que es un tema muy importante el que ha planteado. Hay en el Ecuador buenos ejemplos, pero escasos. Por ejemplo, la producción de camarones ha crecido a base de un gran esfuerzo de inversión y de incorporación tecnológica. Y hemos sobrepasado los 2.000 millones de dólares en camarones. Es un producto noble del comercio exterior ecuatoriano, de alto precio, en donde se incorpora tecnología todos los años para evitar las enfermedades, en donde están exportando know-how, conocimiento. La producción bananera está siendo exportada ya por consorcios grandes, ya no es individualmente el exportador que va a buscar un mercado, no, ahora hay unos consorcios que han hecho los propios exportadores pequeños. Eso es muy importante. El esfuerzo de la sierra en materia de flores. ¿Dónde se ve eso? En Manabí, ¿no? En Esmeraldas. En Guayas. En Guayas. En la costa, en la ¿Sí? costa. En la sierra tenemos las flores del brócoli y una serie de productos, pero en la sierra no producimos muchas divisas. Parte de la pobreza del sur de Quito es que no tenemos industrias de exportación en Quito. Y se dirá por la situación geográfica, no es así. Bogotá, por ejemplo, tiene una situación igual de andina que Quito, y Bogotá es un centro productivo de exportación colombiano muy importante. Es decir, cuando se quiere hacer, se hace. No hay problemas cuando hay mercado. Porque hay que tener claro, y el gobierno debe tener muy claro, que no solamente se trata de regalar impuestos, de perdonar impuestos, de hacer la remisión. Se trata fundamentalmente de encontrar mercados para vender más. Y si no hay mercados, nadie va a invertir. Nadie va a invertir. Entonces, el punto de las exportaciones es el único, el básico, que permitirá no solamente hacer mejor las cosas, sino ampliar la base productiva. Porque el mercado pequeño está ya saturado. Es chiquito y está saturado. Usted termina yo creo que en el país sí hay jóvenes empresarios, creativos, si usted quiere en el buen sentido, agresivos, que buscan negocios modernos y nuevos, pero son muy pocos. Y creo que eso, la escasez de empresarios, con una visión
del siglo XXI de a de veras, ¿no? No del socialismo del siglo XXI. Es una de las herencias trágicas del gobierno anterior. Y yo quiero hacer un último comentario, Gonzalo. Su comentario de la pobreza en el sur de Quito, ya lo que dijo Washington ahorita, es una zona fabril. Es una zona industrial. Están botadas las Sí, factorías. señor, ese es el problema. Están botadas. Durante el gobierno de Correa fue un gobierno en el cual sí se construyó muchos centros comerciales, pero pocas fábricas, y eso debe haberle golpeado extra al sur de Quito, y creo que eso es también una oportunidad, porque hay una fuerza de trabajo de lujo que debe estar siendo subutilizada y que seguro algún empresario creativo, joven, con visión de futuro que pueda exportar, podría aprovechar eso. Ojalá sea así. Gracias, Vicente. Muchas gracias, Washington. Señoras y señores, volvemos desde el ámbito político ya mismo.